Para la sección de medida, que es la parte 2, vamos a hacer en este video 3 partes. Primero vamos a hacer una pequeña definición, donde vamos a tomar algunos puntos importantes. Luego vamos a ver un par de ejemplos. Y finalmente vamos a hacer el ejercicio 2.1. Después, durante los siguientes videos, vamos a ir haciendo más ejercicios de la guía y vamos a ir pillando alguno que otro error que aparece por ahí. Ahora, bajo la pregunta de qué es una medida, creo que todos tenemos una idea más o menos clara, una intuición de lo que significa hacer una medida. O sea, una medida es como uno toma un conjunto y a este uno le asigna un valor real. Ejemplo 4. Y esto debe tener ciertas propiedades, por ejemplo, que si este triangulito de aquí vale 1 y tengo otro triangulito que vale 2, entonces si los junto, voy a dar con un cuadrado así, voy a tener que sumar las dos medidas, entonces voy a tener 3. Bueno, sin más que agregar, podemos comenzar. Y una medida, en este momento simplemente es una función. O sea, primero tomo un conjunto y lo que hacemos entonces es tomar partes del conjunto y asignarles valores. Por lo tanto, como ya trabajamos en la sección anterior, tiene sentido hablar de una sigma álgebra, M, una sigma álgebra de X, M es un conjunto de las partes de X, y entonces mu, que parte desde M, envía números reales, es una medida, si solo si, satisface los siguientes puntos. El primero es que, claro, la medida del vacío tiene que ser 0. El segundo punto es que si uno toma cualquier conjunto, tiene que ir agregando los valores, pero tiene sentido decirle que para todos los conjuntos nos tiene que dar una medida positiva. Para todo E perteneciente a la sigma álgebra. Y el tercer punto, que es como lo más, que es con la parte esencial de la medida, que vendría siendo esta propiedad de aquí, de los triangulitos, poder sumar cosas, es que si tomamos una colección numerable, pongamos E sub n, n, subconjunto de la sigma álgebra disjunta, entonces tenemos que mu de la unión tiene que ser igual a la suma de los triangulitos, ¿no es cierto? Esta parte de acá arriba, los triangulitos, o sea, si voy a sumar, voy a medir el cuadrado, tiene que ser lo mismo que sumar los triangulitos por separado. Ya. Estamos haciendo, acá estoy tratando de hacer la definición de Bartle, pero me imagino que ya si estamos viendo esta definición, es claro que van a existir algunos problemas, porque nosotros entendemos que existen ciertas medidas intuitivamente. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay una medida que vamos a llamarle LB que después, que por ejemplo a cada intervalo, al intervalo 0,1, es básicamente el largo del intervalo, o sea, debería tener medida 1. Esto es como nuestra intuición desde cálculo 2, cuando uno quiere calcular integrales. Entonces, tiene sentido decir que esto de aquí tiene largo 1. Y nosotros queremos hacer una medida que sea coherente con el cálculo 2 para poder extenderlo hacia las propiedades que van a ir apareciendo más adelante. Entonces, obviamente acá hay una problemática porque
voy a querer medir, por ejemplo, el largo de R. Y el largo de R, nosotros sabemos que lo podemos escribir como una unión numerable, ¿no es cierto?, de puros intervalos de esta forma, perdón. Pongamos n más 1. Y todo esto son disjuntos. Entonces, por la propiedad anterior, por la propiedad 3, podemos hacer la suma de cada partecita. Ahí. Y bueno, todo esto tiene medida 1 y esto tiene medida infinito. Sin embargo, por ejemplo, tiene sentido que nosotros vamos a querer trabajar la medida de los borelianos. Y R pertenece a la sigma álgebra de los borelianos, que le llamamos PDR. Y mediante esta misma metodología, tiene sentido que van a haber un montón de conjuntos que van a ir perteneciendo a esta sigma álgebra boreliana, pero que el largo de estos conjuntos va a ser infinito. Entonces, de este modo significa que nuestra definición acá hay un gran problema. No podemos definirla en R. Y lo que hace Bartók es simplemente definir funciones que estén en una extensión de R. Es decir, en R extendido, que se le llama también, que vendría siendo R y se le une el infinito. O sea, considera funciones que puedan tomar valores infinitos. Y si acá estamos haciendo un repaso, pero si quieren indagar bien cómo podemos definir bien este tipo de funciones, les recomiendo ver la sección de sigma álgebra en Bartók, en donde trata este tipo de funciones como la medida, y en donde él las llama funciones m-medibles. Y encuentra una manera razonable de poder definirlas en una extensión de R. ¿Sí? Que no se confunda con lo que después vamos a llamar a una función medible. Son conceptos muy diferentes. Continuando, ahora que entendemos más o menos los tres conceptos básicos de una medida, podemos entender, algunos ejemplos. Hay ejemplos muy básicos. Por ejemplo, el ejemplo más simple vendría siendo la medida del contagio. Entonces podemos poner mu, medida del contagio. O conteo. Ya, en la medida del conteo es bastante simple. Tomamos un conjunto X cualquiera y podemos considerar la sigma álgebra como las partes de X. Y mu de un conjunto que pertenezca a esta sigma álgebra, que en realidad es cualquier subconjunto de X en este caso, va a corresponder simplemente a la cardinalidad de A. Entonces, si este es un conjunto finito, nos va a dar un valor finito, pero también puede dar un valor infinito, dependiendo de la cantidad de elementos que tenga A. Por ejemplo, podemos tomar X como un par de elementos nomás, y entonces los valores van a ser 1, 2. Sin embargo, también podemos tomar X como un conjunto muy rico, como el intervalo 0, 1. Entonces existe una gran variedad de conjuntos en los cuales nos va a dar una medida infinita. Por eso es tan importante entender de que las medidas sí pueden dar valores infinitos y aún así está todo bien definido y podemos seguir trabajando. Ya. Otro ejemplo. A ver, 2. Es una medida que aparece muy seguido en física que se llama la medida de Dirac.
La medida de Dirac, bueno, uno toma X conjunto y M es una sigma álgebra de X. Observación, en el caso anterior yo tomé esta sigma álgebra solo por este ejemplo, pero en realidad para tomar la medida del contagio no es necesaria esta sigma álgebra necesariamente. Ya. Bueno, la medida de Dirac es uno toma delta x de A. Bueno, y x es un elemento del conjunto grande. Y esto va a tener dos valores, 1, 0, donde uno va a ser si x pertenece a x grande y el otro si no pertenece a... Acá me equivoqué, porque obviamente no es con el x grande, sino es con el A, que es con el conjunto que estamos midiendo aquí. Sí, un punto importante es que X, el singleton, no tiene por qué pertenecer a la sigma álgebra, no tiene nada que ver. Sin embargo, si llega a ocurrir, entonces delta X adquiere muchas propiedades bonitas, obtiene propiedades buenas. Que van a ser muy útiles como para poder ir trabajando esta medida. Por ejemplo, si uno considera M la sigma álgebra boreliana de R, podemos notar de que X, el singleton, sí pertenece a la sigma álgebra, porque recordemos que la sigma álgebra boreliana está generada por los abiertos. Y gracias a la opción por complemento, obtenemos de que el singleton pertenece ahí, pues este de aquí es cerrado. Luego, entonces, tiene sentido hablar de que si ahora cambiamos R por un espacio X Hausdorff, entonces también obtenemos la misma propiedad. Existe una tercera medida, que va a ser la más importante en este curso, que va a ser, así es, va a ser la medida de Lebesgue. En un principio se nota como lambda, también le vamos a notar lambda estrella, dependiendo del contexto, y básicamente no la voy a definir bien porque faltan algunas cositas para entenderla bien. Básicamente esta medida está generada por nuestra intuición, como me gusta decirlo, porque esta medida va a estar definida en los borelianos de R y va a partir a base del concepto de que la medida del intervalo va a tener que ser, bueno, en este caso 1, es decir, la medida de un intervalo a, b va a tener que ser b menos a. Y esto se ve muy simple para este tipo de conjuntos, sin embargo, hay ciertos conjuntos donde no es tan trivial entender cuánto va a valer la medida de Lebesgue, como por ejemplo, si uno considera el conjunto de Cantor, o por ejemplo, claro, si uno quiere calcular la medida de los racionales. Porque recordemos que este de aquí no es un intervalo y este de acá no es un intervalo, entonces hay que entender bien cómo se define esta medida de Lebesgue para poder entender la medida de estos conjuntos de aquí, porque no son intervalos. Pero también sería interesante ver si es que, bueno, de partida si es que debería estar bien definida. Es decir,
si esta de acá tiene sentido. Y eso en un principio lo que queremos ver es que si Q pertenece o no a la sigma álgebra, donde vamos a trabajar, que van a ser los borelianos. Eso sería un bonito ejercicio, no es tan difícil, lo mismo con el conjunto Cantor, si pertenece a la sigma álgebra boreliana. Hay argumentos muy fáciles, por ejemplo, que C es un conjunto cerrado. Y como es cerrado, entonces está acá adentro. Y lo otro es, bueno, no podemos hacer el mismo ejercicio con Q, sin embargo, Q se escribe como una unión numerable, vamos a poner n en n, de todos estos singletons, Q sub n. Y como cada singleton, vimos anteriormente, pertenece a la sigma álgebra de los borelianos, porque R es Hausdorff, entonces tenemos que la unión numerable va a tener que estar adentro. Por lo tanto, debería ser esperable que estos dos números, bueno, que estos dos conceptos deberían ser números. O sea, este debería tener un valor, podría ser 8, 15. Bueno, supongo que muchos ya saben cuánto vale, pero para los que no, no les arruinemos la película. Para el ejercicio 2.1, como ya deben tenerla aquí en sus manos, la pregunta es, si tenemos una medida sigma finita, implica que sea semifinita. Para eso debemos entender qué significa cada concepto. Para sigma finita debemos entender que el sigma es una S y siempre se usa para suma, pero que no se malentienda, no es suma finita, sino es suma de finitos. A eso se refiere. Esto es sigma finita, si lo ven en el Barton, implica que si tenemos una medida, un conjunto X, sigma álgebra y una medida, como ya deben ver, esto se le llama un espacio de medida. Entonces decimos que mu es sigma finita si podemos partir a X en una suma de finitos. Entonces podemos escribir X es igual a unión desde de I en los naturales de E sub I, donde todos los E sub I pertenecen a la sigma álgebra y además la medida de los E sub I va a ser finita. Una medida sigma finita, por ejemplo, si consideramos el espacio de medida n partes de n y la medida del contagio. Pongamos mu, y eso de ahí es contagio o conteo. Para la parte de semifinita, significa básicamente, bueno, tenemos un espacio de medida y entonces mu es semifinita si en todo conjunto de medida gigante, infinita, si pertenece a sigma álgebra y mu de E es infinita, entonces existe un subconjunto, digamos C, subconjunto D, tal que la medida de este subconjunto C va a tener que ser finita. Un ejemplo de este también vendría siendo la medida del conteo, porque por ejemplo si tomamos mu de algún conjunto X, bueno, mal la letra, conjunto A que sea infinito, eso implica que tiene al menos un elemento, entonces tomamos un A y podemos ver que mu de A va a ser 1 y eso va a ser
finito. Y va a ser mayor estricto a 0. Es importante esta parte, mayor estricto. Esa es la parte más importante de la definición. Y finalmente lo que nos convoca, sigma finita implica semifinita. Por demostrar. Bueno, tomamos x, m, mu, espacio de medida. Y sea E en la sigma álgebra tal que la medida de E, eso parece una M, mu de E va a ser infinito. Pero X es, perdón, mu es sigma finita. Entonces podemos partir X en un montón de partes. Entonces puedo poner mu sigma finita implica que podemos escribir X unión con I en N. Ahora pongamos, tenemos C, entonces puedo poner F sub I, donde mu de F sub I va a ser finito para todo I en N. Y entonces tenemos que esta descomposición de X en partes finitas implica que E, subconjunto de X, también va a tener una descomposición en partes finitas. Esto es, tenemos que E se puede escribir como una unión de I en N de E intersectado con F sub I. Básicamente tiré el E intersectando en cada lado y listo. Para terminar, podemos ver de que mu de E intersectado con FI va a tener que ser menos o igual que mu de F sub I, pues E inter FI está contenido en FI y este de aquí es finito. Entonces tenemos que todos estos monitos de aquí van a tener medida finita para todo I en N. Ahora, ¿qué ocurre? Supongamos que la medida de E inter FI es 0 para todo I. Entonces, ¿qué implica? Que la suma de la medida de E inter FI va a tener que ser 0 con I en N. Pues cada miembro es 0. Sin embargo, esta suma tiene que ser necesariamente mayor o igual a mu de la unión de E inter FI con I en los naturales. ¿Pero qué corresponde a este monito de acá? Exacto. Justamente mu de E. Y este teniendo medida infinita. Entonces esto sería una contradicción. Y esto de acá. Por lo tanto, esto implica que existe un I0 en N tal que M de E inter F I0 va a tener que ser distinto de 0. Y por la parte anterior esto es finito. Por lo tanto tenemos que 0 C menor estricto a M inter, de E inter F y 0, el cual va a ser finito también. Y este de aquí está contenido en E. Y ahí está lista la demostración. Ahora, hay dos puntos importantes aquí que los pasamos de largo. El primero vendría siendo esta parte de acá,
en donde asumimos que si A está contenido en B, entonces mu de A es menor o igual a mu de B. Y la otra parte vendría siendo esta de aquí, que básicamente dijimos que mu de U, perdón, de, digamos, A unión B tiene que ser menor o igual a mu de A más mu de B. Estas son dos cosas que pasamos de largo, las cuales se las voy a dejar de tarea para ustedes. Espero que puedan hacerlo. No es para nada difícil. Y si causa mucho problema, después hago un video donde resolvería ambos problemas al mismo tiempo. Bueno, hasta acá llegamos, pero falta el tema del contraejemplo. O sea, perdón, de la parte hacia el otro lado. Es decir, mu semifinita implica sigma finita. Acá el contraejemplo es muy rápido de obtener. Si nos damos cuenta cuando estuvimos viendo las definiciones de cada concepto, teníamos de que la medida del conteo en n satisfacía las dos propiedades, ser semifinita y además ser sigma finita. Sin embargo, si ahora supongamos que voy a llamar nu medida del conteo en el intervalo 0,1, vamos a tener de que esta va a ser una medida semifinita, pero no sigma finita. Lo cual es bastante claro porque el conjunto 0,1 es no numerable y el 0,1 no se puede escribir como una unión de E sub i con i en n, donde cada uno de estos de aquí tenga que tener medida finita. Es decir, supongamos, si cada uno de estos tuviera medida finita, eso implica que cada E sub i es finito. Y como hacemos una unión numerable, eso implicaría que 0,1 sería numerable. Y eso es una contradicción. Por lo tanto, no puede ser sigma finita, pero sí es semifinita, porque si nu de algún conjunto es el mismo argumento del conteo, que si nu de algún conjunto es infinito, eso implica que existe un A que pertenece en el A grande. Entonces yo puedo escribir nu de A del singleton ser igual a 1 y tenemos de que 0 va a ser menor estricto a nu del singleton A, va a ser menor o igual a nu de A. Bueno, acá claramente estamos tomando la medida del conteo en 0,1 y estoy considerando como la sigma álgebra las partes del intervalo 0,1. De este modo sí me aseguro de que el singleton va a pertenecer a la sigma álgebra. Bueno, y hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo video. Chao.